Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la última etapa de esta diplomatura en, en gestión de centro de alojamiento de contraventores y problemática penitenciaria. Vamos a continuar con las orientaciones técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios. Y hoy nos vamos a dedicar a las barras de acero para aberturas. Y todas estas herramientas nos van a servir para cuando tengamos que decidir sobre eh, la construcción de un entorno penitenciario o cuando tengamos que realizar reparaciones, remodelaciones o ampliaciones de un establecimiento penitenciario. Las cárceles en nuestro país desafortunadamente se construyen con los materiales que se consideran oportunos. Mas existen normas que están probadas a nivel internacional y que ya han demostrado su eficiencia. Esto va a servir para la seguridad de los trabajadores penitenciarios, para la seguridad de los propios internos y sobre todo para garantizar eh, un eficiente control eh, y, y evitar las fugas, que va a ser uno de los principales ejes del asunto. Lógicamente, siempre el principal eje va a ser el respeto de los derechos humanos, pero el segundo eje de un centro penitenciario es evitar las fugas para que se lleve adelante el cumplimiento de las condenas. Vamos a pasar a las proyecciones. Bueno, vamos a ver la norma IRAM 3867 del año 2002. En torno al objeto y el campo de aplicación, esta norma define el nivel de seguridad física de la barra de acero de seguridad para aberturas en establecimientos penitenciarios. Es decir, es específica para nuestro campo. Es imposible que no la conozcamos. Los requisitos no están orientados a proveer medidas de resistencia de las barras sometidas a ataques con agentes corrosivos, armas de gran calibre, explosivos y otros métodos similares, sino que tienen como propósito evaluar la resistencia de las barras de seguridad al aserrado y a eventuales ataques violentos con elementos tales como bancos, camas de pared, mesas y otros elementos usados para deformar las barras y hacerlas inefectivas. El propósito primordial de los ensayos es simular los niveles de abuso a los cuales pueden estar sometidas las barras de seguridad en la práctica. El uso de esta norma ayuda a asegurar la protección del público, del personal penitenciario y de los mismos internos. Esta norma establece los requisitos, ensayos y los equipos necesarios para determinar las características de desempeño de las barras, que van a ser barras de acero de seguridad, para ser usados en las aberturas para cárceles o centros de detención. En esta norma IRAM se evalúa la capacidad de las barras de acero de seguridad para prevenir, deformar o frustrar fugas, limitar o controlar el acceso a áreas no autorizadas o de seguridad y para resistir actos comunes de vandalismo, y se aplican principalmente a aberturas de entradas o salidas o aberturas de visión en áreas de seguridad dentro de un establecimiento penitenciario, tales como la sala de estar, puestos de control, esclusas o celdas. Acá tenemos un corte transversal y longitudinal. Podemos observar en las partes sombreadas de esta barra de seguridad, en esta sección, la parte sombreada de esta sección, se van a utilizar solo para producir el enclavamiento en las barras que tengan nervaduras o sección poligonal, de manera de no afectar la resistencia al aserrado. La barra de seguridad
se van a constituir en un perfil metálico de sección redonda, puede ser hexagonal o cualquier otro tipo de sección, que pueda circunscribirse en un círculo de 22,2 milímetros a 25,4 milímetros de diámetro. Cuando nos referimos a ciclo de cerrado, vamos a eh, definirlo como el consistente en el movimiento completo hacia adelante y el movimiento de retroceso de la posición donde se inició este movimiento con una sierra. En torno a los requisitos, va a tener que soportar ensayo de flexión por impacto. La probeta no deberá fracturarse, presentar fisuras o romperse, o alcanzar una deformación permanente mayor que 6,3 milímetros medido en su punto medio. Tenemos la muestra de funcionamiento del ensayo Rockwell, el penetrador, precarga, luego la carga y luego la descarga. La relación entre la precarga más la carga y la descarga indica la dureza del material. Ahora aclaremos un poco qué es esto de la dureza Rockwell o el ensayo de dureza Rockwell. Bueno, es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de un material a ser penetrado. El ensayo de dureza Rockwell constituye el método más usado para medir la dureza, debido a que es muy simple de llevar a cabo y no requiere conocimientos especiales. Se pueden utilizar diferentes escalas que provienen de la utilización de distintas combinaciones de penetradores y de cargas, lo cual permite ensayar prácticamente cualquier material o aleación. Hay dos tipos de penetradores: unas bolas esféricas de acero endurecido, templado y pulido, de un 16avo, un octavo, un cuarto y un medio de pulgada, tal como vemos en el gráfico, y un penetrador cónico de diamante con un ángulo de 120 grados y un vértice redondeado formando un casquete esférico de radio de 0,20 milímetros. Este se lo va a utilizar para los materiales más duros. Los requisitos. El ensayo consiste en disponer un material con una superficie plana en la base de la máquina. Se le aplica una precarga menor de 10 kilos, básicamente para eliminar la deformación elástica y obtener un resultado mucho más preciso. Luego se le va a aplicar durante unos 15 segundos una fuerza que varía de 60 a 150 kilogramos fuerza a compresión. Se desaplica la carga y mediante un durómetro Rockwell se obtiene el valor de dureza directamente en la pantalla, el cual varía de forma proporcional con el tipo de material que se utilice. También se puede encontrar la profundidad de penetración con los valores obtenidos del durómetro si se conocen cuáles son las características que tiene este material que va a ser ensayado. En torno a la forma de nomenclar y las distintas características. Para materiales muy duros se va a emplear un cono con punta de diamante de 120 grados y una carga de 60 kilos. Se lo va a simbolizar con las letras HRA. Para aceros de baja resistencia se emplea una bola de acero extra duro de un 16avo de pulgada y una carga de 100 kilos. Se lo simboliza con las letras HRB. Para aceros de alta resistencia se emplea un cono con punta de diamante de 120 grados y una carga de 150 kilos. Se lo simboliza con las letras HRC. En torno al muestreo, salvo convenio previo, se cortarán de la abertura. Una vez que esté terminada, y este corte se lo va a realizar mediante un disco abrasivo, 3 barras de 1 metro con 22 centímetros de largo como mínimo. De estas 3 barras
se las van a cortar mediante un disco abrasivo, se van a cortar mediante un disco abrasivo dos probetas de 365 milímetros de longitud en cada una de las barras obtenidas. Cada par de probetas se va a marcar apropiadamente. De tal forma, los métodos de ensayo, en la secuencia que vamos a utilizar, se va a ensayar una probeta a la flexión, a la flexión por impacto y al aserrado. A esta misma probeta la vamos a someter a estos dos ensayos diferentes. Flexión por impacto y al aserrado. Y a la otra probeta a la flexión estática. Vamos a comenzar por la flexión por impacto. Esta va a consistir en un sistema capaz de entregar impactos verticales, de acuerdo a la tabla 1, sobre una barra simplemente apoyada horizontalmente sobre dos apoyos. La punta del impactador tendrá un radio de 6,35 milímetros y una dureza de 50 HRC como mínimo, es decir, vamos a estar hablando de acero de alta resistencia. El diámetro nominal de las barras dijimos que puede ser de 22,2 milímetros y de 25,4 milímetros. Estamos hablando de la energía del impacto que le vamos a propiciar va a ser de 136 julios para las barras de 22,2 milímetros y 203 julios para la de 25,4 milímetros. Como unidad de trabajo, el julio se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante, la fuerza constante de un newton en un metro de longitud en la misma dirección de la fuerza. Y un newton es la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de 1 kilogramo para que ésta adquiera una velocidad de 1 metro por segundo respecto a la velocidad colineal que tenía previamente a la aplicación de la fuerza. Continuamos con la flexión por impacto. Para barra de diámetro de 22,2 milímetros, el impactador pesará 89 newtons y la altura de caída será de 1524 milímetros. Para barra de diámetro 25,4 milímetros, el impactador pesará 133,5 newtons y la altura de caída será también de 1524 milímetros. El sistema de elevación del impactador podrá ser eléctrico, mecánico o manual. Se proveerá un medio mecánico o eléctrico para soltar el impactador. En torno a los apoyos, la separación entre los apoyos será de 306 milímetros, con un margen de 1,5 milímetros y de altura mayor que 51 milímetros por encima de la base de ensayo. Deberá evitar la rotación de la barra, los desplazamientos laterales y los desplazamientos longitudinales durante la realización del ensayo. Acá podemos ver el impactador, 305 milímetros, perdón, 356 metros tendrá el largo de la probeta, 305 milímetros la distancia entre los soportes. Acá tenemos el impactador, las guías que impiden la rotación de la barra, la distancia horizontal de las guías de los soportes, la base y el espacio que vamos a tener en la base, que va a ser de 65 milímetros como mínimo. Entonces, el procedimiento va a ser, se instala una probeta en el dispositivo y se van a aplicar 50 impactos con la energía indicada en la tabla 1. Es decir, que para barras de diámetro nominal de 22,2 milímetros se van a ejercer 50 impactos
con una energía de 136 julios. Para una barra de 25,4 milímetros de diámetro nominal, se van a ejercer 50 impactos con una energía de 203 julios. Los impactos se aplican siempre en el mismo punto, en el mismo lado de la probeta, perpendicularmente a su eje longitudinal, a una distancia menor que 6 milímetros del punto medio entre los apoyos. La punta del impactador debe inspeccionarse cada 5 golpes, de modo a determinar que su radio se mantiene entre 6,35 milímetros y 7,92 milímetros, y que su dureza es mayor que 50 HRC. De no ser así, se debe dar nuevamente el radio y la dureza requeridos. Se mide la deformación permanente con un calibrador adecuado que permita apreciar 0,1 milímetros. En torno al aserrado. El dispositivo consiste en una máquina de aserrado con las condiciones indicadas en la tabla 2. Las hojas de la sierra serán de designación de tipo A300 por 13 por 0,65 por 18 de acero. Bajo norma CIRA 5083 o tipo B300 por 13 por 0,65 por 18, también de acero rápido, IRAM 5083. Lo más importante es que la hoja de la sierra sea de 300 milímetros de largo entre centros de los agujeros, 13 milímetros de ancho y 0,65 milímetros de espesor, y 18 dientes cada 25 milímetros. Acá vamos a tener en esta tabla las condiciones del dispositivo de aserrado, cuyas características van a ser: la tensión de la hoja va a tener un valor de 1779 newton, la fuerza que la hoja ejerce sobre la probeta de 71 newton más menos 4, la elevación máxima de la hoja en el retroceso de 6,35 milímetros. La velocidad va a ser de 60 ciclos por minuto, es decir, un ciclo por segundo. Bastante rápido. Luego de la carrera cerrado va a ser de 152 milímetros. Y no se va a utilizar ningún tipo de fluido de lubricación. Bueno, se somete al ensayo de aserrado la misma probeta que pasó por el ensayo de flexión con impacto. Se aplican 18.000 ciclos de aserrado en el mismo punto. Dicho punto debe estar a más de 51 milímetros de los extremos de la probeta y a más de 13 milímetros del punto medio de la probeta. La dirección de corte debe ser perpendicular al eje longitudinal de la barra. Acá podemos ver en la figura 3, que es perpendicular, y la posición que vamos a cerrar en la probeta. Algo sumamente importante: se debe reemplazar la hoja de la sierra por otra nueva sin uso cada 300 ciclos de aserrado. Ahora vamos a hablar de flexión estática. Acá vamos a tener una máquina para ensayo de flexión con separación entre los apoyos de 306 milímetros más o menos 1,5 milímetros y una altura mayor que 51 milímetros por encima de la base de ensayo, con el punto de aplicación de la carga a igual distancia de ambos soportes. De la misma forma, en el caso anterior,
Deben evitarse la rotación de la barra, los desplazamientos laterales y los desplazamientos longitudinales durante el ensayo, pero sin restringir la deflexión. También podemos ver el aparato que se va a utilizar, el medio o cabezal de aplicación de la carga va a tener un radio de 6,35 milímetros y una dureza de 50 HRC como mínimo. La carga se aplica en forma perpendicular al eje longitudinal de la barra. Para acero de alta resistencia, también se va a usar un cono con punta de diamante de 120 grados y una carga de 150 kilos. Recordemos que se va a simbolizar como HRC. Se aplica la probeta a la carga de ensayo indicada en la tabla que vimos. La aplicación de la carga desde 0 al valor máximo se tiene que realizar en un tiempo de 2 a 30 segundos. La carga máxima se va a mantener como mínimo 3 minutos, es decir, esta carga máxima es de 150 kilos. Se mide la deformación permanente con un calibrador adecuado que permita apreciar deformaciones de 0,1 milímetros. Y podemos decir que si supera todas estas condiciones, se adecúa a los requerimientos de esta norma IRA. De tal forma, pudimos ver distintos tipos de normas que fueron desde la resistencia que tienen que tener las ventanas, la resistencia y los ensayos, las ventanas vidriadas, la resistencia y los ensayos que tienen que tener las puertas y los marcos de las puertas, así como los anclajes, la resistencia y los ensayos que se deben realizar sobre los muros interiores que van a estar en contacto con los detenidos, con los internos, así como la resistencia y los ensayos que va a tener el cerco perimetral de alambre romboidal. En este curso, que por cierto, no creo que haya sido para nada dinámico, con la misma seguridad puedo asegurar que no creo que se haya dado un curso siquiera parecido en nuestro país, que haya reparado sobre estos temas que resultan centrales si queremos profesionalizar nuestra actividad, si queremos hacer las cosas en serio, si queremos realizar nuestras funciones de manera acabada. Necesitamos expertos, necesitamos personas que manejen estas normas, necesitamos personas que cuando reciben un centro de detención puedan realizar este tipo de preguntas y tengan los argumentos suficientes como para rechazarlos si el arquitecto o el ingeniero que los elaboró no reparó en estos temas. Yo me pregunto y les pregunto, pensemos en los centros donde trabajamos, en los centros de contraventores, en los centros penitenciarios donde nos desempeñamos laboralmente. ¿Se realizaron estos ensayos sobre el alambrado romboidal, sobre la configuración que tiene que tener, sobre las distancias, sobre las alturas, sobre las concertinas, los ensayos sobre las concertinas, o simplemente se compraron los elementos que el mercado nos ofrecía y nos guiamos por unas licitaciones que fueron realizadas en torno a la rutina y a los conocimientos eh, previos que poco seguramente tendrán que ver con toda esta serie de normativa tan importante. Vimos también las puertas de chapa
y los beneficios que tienen por sobre las puertas de rejas, las mirillas, los espacios, las aberturas para el ingreso y egreso de elementos, por ejemplo la comida, las medidas que tienen que tener las celdas, el cuitaje que debe existir por cada uno de los internos. Entonces, para la próxima clase, lo que voy a hacer es subir al campus un trabajo práctico para que ustedes puedan utilizar los elementos que fuimos incorporando y puedan hacer una crítica, si es que consideran que corresponde, o realicen al menos las preguntas, haciendo una simulación. Yo soy el arquitecto que les entrego a ustedes esta dependencia a la cual ustedes van a ser los jefes. Este centro de contraventores, esta unidad penitenciaria, que ustedes a partir del momento que ponen la firma van a ser los responsables porque la aceptaron en conformidad. Entonces, antes de firmar, ¿qué preguntas le van a hacer? O en el momento de la construcción, o en el momento de la licitación, que es lo ideal. ¿Qué requisitos les van a imponer? ¿O el requisito va a ser el menor precio? Ustedes van a ser los jefes. Eh, por eso, lo importante es que sean ustedes los que deciden. Pero las decisiones tienen que ser con información. Eh, si no, no estamos decidiendo. Estamos aceptando, que no es lo mismo, ni siquiera es parecido. Bueno, les mando un cordial saludo y voy a subir entonces este trabajo práctico y, y van a tener una semana para poder realizarlo. Voy a poner un mail al cual ustedes lo van a enviar y ese va a ser el requisito para aprobar esta diplomatura. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Si queda alguna duda, me mandan un mail, hacemos una clase, si es necesario, en otro momento para reforzar. Y bueno, lamento que hayamos tenido tantas clases grabadas y- y tan pocas presenciales, pero también entiendo que la dinámica laboral de la gran mayoría de ustedes hace que no puedan asistir presencialmente. Así que bueno, nos tenemos que adaptar a las nuevas formas. Y esta diplomatura, sin lugar a duda, les va a dar herramientas nuevas, herramientas que hasta ahora eh, desconocíamos y, y van a ser de suma utilidad. Ahora sí, un cordial saludo y volvemos a estar en contacto el lunes próximo. Adiós y muy buena semana.